nos permite estar aquí reunidos para exaltar su nombre, y es bueno. La bondad de Dios es tan grande en nuestras vidas que estamos tú y yo reunidos para poder exaltarle y para poder bendecir su santo nombre. Y hermanos, después de haber hecho una pausa, hermanos, en nuestra serie, la cual lleva el título de Si lo sabes, vívelo. Recuerda que hicimos una pausa por el evento de Por su Causa 2024 que pudimos asistir en la ciudad de Monterrey. Hoy vamos a continuar, ¿verdad?, con esta serie. Y recapitulando un poquito de lo que vimos, la última enseñanza que llevó por título, por nombre, amigos o enemigo de Dios, es la enseñanza anterior a esta. Y usando un poco esta recapitulación, hermano, como introducción, hicimos una pregunta en aquel entonces. Dijimos que ¿qué es lo que usted espera de un amigo? Porque sin duda alguna, usted y yo tenemos amistades, sin duda alguna tenemos amigos dentro o fuera del trabajo, en la iglesia, pero ¿usted qué espera de un amigo? Y dijimos en aquel día que uno espera la lealtad, uno espera el amor incondicional, uno espera la sinceridad de esa amistad, uno espera la disposición para ayudarle, ¿verdad? Uno espera la sabiduría para que Él pueda también darnos esa guianza o ese consejo, y sobre todo también uno espera en un amigo la paciencia, ¿verdad? Porque a veces como amigos somos como difíciles, no siempre agarramos la onda, como decimos, tan rápido, y bueno, necesita uno paciencia. Y Proverbios 27:6 dice, le leo Nueva Traducción Viviente, dice: las heridas de un amigo sincero son mejor que muchos besos de un enemigo. También hicimos la pregunta, hermanos, que ¿cómo es que tú te vuelves enemigo de Dios estando dentro de la iglesia? Y eso, en respuesta a eso, dijimos que la amistad del mundo no es simplemente, o no necesariamente es porque tienes amigos que no son cristianos, los cuales nunca te van a conducir o nunca te van a acercar a Dios, sino más bien, hermanos, implica ¿qué cosa? Implica amar las cosas del mundo en lugar de amar las cosas de Dios. De esa manera, aún estando dentro de la iglesia, podemos ser enemigos de Dios cuando formamos o empezamos a pensar, valga la redundancia, comenzamos a pensar, ¿verdad?, como el mundo. Significa, hermanos, que nuestra lealtad está dividida, ya que tratamos de complacer a Dios por un lado, pero por el otro lado buscamos también encajar, hacer clic con el mundo y ser aceptados en el mundo. Nos importa la opinión del mundo para con nosotros, qué es lo que piensen de nosotros, y sin embargo dejamos muchas veces de lado lo que piensa Dios acerca de nosotros, que es lo más importante. Y es cuando comienza, hermanos, o cuando se comienza a hacer esa concesión con el mundo, cuando empezamos a ceder con ciertas prácticas o formas de pensamiento con el mundo, cuando nuestra vida espiritual se ve comprometida, y sobre todo, ¿verdad?, porque empezamos a ser seducidos por los deseos, a ser seducidos por los pensamientos y por las expectativas del mundo, y entonces de esa manera nos volvemos enemigos de Dios, aún estando dentro de la iglesia. Sin embargo, hay esperanza, hermanos, cuando usted y yo podamos caer en ese tipo de pensamientos. Las Escrituras dicen llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, todo pensamiento que se opone a la verdad y a las verdades del Evangelio, llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Y entonces, cuando tú y yo caemos en pensamientos así, o en una forma, un estilo de vida, pues hay esperanza, no todo está perdido, así como cristianos, pero también hay una esperanza para aquel que no lo es, aquel que no es cristiano por posición, por naturaleza, es un enemigo de Dios. Cuando tú y yo no éramos cristianos, cuando tú y yo no habíamos sido alcanzados por el Padre, cuando tú y yo no habíamos sido atraídos por el Padre hacia el Hijo, vivíamos siendo enemigos de Dios. Por eso es que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario
El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, ¿qué hizo? Nos redimió, nos reconcilió con el Padre. ¿Por qué? Porque éramos enemigos de Dios, mas sin embargo ahora somos amigos de Dios. Pero al paso de los años, hermano, al paso del tiempo en nuestras vidas, podemos caer en esta forma de pensamiento y dar concesiones para con el mundo. Sin embargo, le decía, hay una esperanza en eso, y la esperanza es la sumisión, ¿verdad? Ese es el remedio. La sumisión nuestra al Padre es el remedio. ¿Para qué? Es el remedio perfecto para la enemistad con Dios. Y ese es el título de nuestro tema el día de hoy, en tema número 24, la sumisión, el remedio perfecto para la enemistad con Dios. Así que vamos a Santiago, hermano, acompáñeme ahí. Santiago capítulo 4. Recuerde que estamos casi en la recta final de la carta. Santiago capítulo 4, versículo del 6 al 10. Vamos a leerlo. Dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflígense, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Vamos a orar ahí como estás. Padre, te damos gracias en este día. Agradecemos tu misericordia sobre nuestras vidas. Agradecemos, Señor, que tú nos has dado ese aliento de vida para estar, Señor, reunidos, para escuchar tu palabra y seguir creciendo, no solamente en el conocimiento, Señor, no solamente en poder saber lo que tu palabra quiere hablarnos el día de hoy, lo que tú tienes para hablarnos el día de hoy, sino para que a través de eso que tú hables a nuestras vidas, podamos, Señor, modelar el evangelio en nuestras vidas, podamos vivir las verdades de tu palabra en nuestras vidas y que podamos también hacer morir la carne, Señor, porque tu palabra dice que tú resistes a los soberbios, pero das gracia a los humildes, Señor, a los que se humillan bajo tu poderosa mano. Y es por ello que te pedimos que en esta mañana tú ayudes al predicador para que él pueda exponer, Señor, tu palabra de una manera clara, de una manera fiel, que sean tus palabras, no las mías, Señor. Me declaro incompetente, pero confiado en ti, Señor, para que seas tú quien haga la obra en los corazones y en la vida de mis hermanos. A ti te damos honra y gloria en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le voy a leer esta misma cita, hermanos, en la traducción del lenguaje actual, la cual nos da una mayor claridad de aplicación práctica en este texto. Dice así, versículo 6 de Santiago 4, dice, en realidad Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Versículo 7, por eso, obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y Él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y Él se hará amigos de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión, o Dios o el mundo de pecado. Pónganse tristes y lloren de dolor. Dejen de reír y pónganse a llorar, para que Dios vea su arrepentimiento. Sean humildes delante del Señor y Él los premiará. Y yo creo que este pasaje en esta versión, hermano, nos da una mayor claridad de lo que Santiago viene hablando, porque recuerde lo que hemos visto a lo largo de la carta y cómo Santiago está tratando con la audiencia a la cual él está predicando. Y en el evento por su causa, hermanos, el pastor Aníbal Rodríguez decía esto referente a la obediencia. Dice, nuestro problema con la obediencia muchas veces es que no solo tenemos que morir a lo malo, sino también tenemos que morir a lo bueno, a lo que no necesariamente es pecaminoso, pero que toma el lugar de Dios en nuestro corazón. Se lo repito, nuestro problema con la obediencia muchas veces es que no solo tenemos que morir a lo malo, sino también tenemos que morir a lo bueno, a lo que no necesariamente es pecaminoso,
pero que toma el lugar de Dios en nuestro corazón. Fin de la cita. Y esa es una realidad, porque muchas veces pensamos que solamente lo malo o solamente lo pecaminoso es lo que puede ocupar el primer lugar en mi corazón. Y entonces, como yo defino que lo que estoy haciendo no es malo, entonces pienso que no está ocupando un lugar en mi corazón o el lugar de Dios en mi corazón. Pero muchas veces aún lo bueno, aún lo que no es pecaminoso, puede estar ocupando el lugar que Dios merece y debe de tener en mi vida como hijo de Dios. ¿Sí? Y algo, hermanos, que estorba para que tú y yo podamos ser obedientes a Dios y podamos humillarnos bajo la poderosa mano de nuestro Señor, es el orgullo. Y en realidad, en cierto sentido, todos tenemos algo de orgullo en nuestros corazones, algunos en mayor potencia, algunos en menor potencia, pero de cierta forma tú y yo tenemos un cierto orgullo en nuestros corazones. Y hermano, un corazón orgulloso es un corazón que no reconoce la autoridad de Dios, y la autoridad de Dios está escrita en su palabra. Cuando tú y yo no nos sometemos a su palabra, quiere decir que no estamos reconociendo la autoridad de Dios. Y por ello estamos diciendo, mi autoridad, mi forma o lo que yo determino en mi vida es mejor que lo que tú determinas en tu palabra. Y por tanto estamos teniendo orgullo en nuestro corazón. Un corazón orgulloso, hermanos, se ensimisma en sus pensamientos y en su conocimiento, y difícilmente, hermanos, acata órdenes y escucha el consejo. ¿Por qué? Porque un corazón orgulloso siempre va a ser un corazón autosuficiente. No necesito de los demás, yo lo puedo hacer todo, yo lo he logrado solo, por mis fuerzas, por mis méritos, porque yo me he desvelado, porque yo me he aplicado, porque yo lo he hecho, porque yo, etcétera, 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 y siempre con el yo, ¿verdad? El yo. Un corazón orgulloso, hermano, suele ser conflictivo. Un corazón orgulloso suele ser conflictivo, suele provocar discordia entre los hermanos, es autoritario y no se somete a la autoridad establecida por Dios. Un corazón orgulloso, hermanos, le gusta que le reconozcan, busca su vanagloria y siempre quiere que le sirvan en lugar de él servir, y tiene una falsa humildad. Es por ello que Santiago, ahí en el versículo 5, dice así del capítulo 4, dice: ¿creen que es en vano lo que dice la Escritura? Pues da a entender que el espíritu humano que Él puso en nosotros tiende hacia los malos deseos. Hermano, como dice también Génesis, nuestro corazón dice que siempre está inclinado ¿qué? A hacer lo malo. Por eso es que Dios necesita corregirnos, ¿sí? Necesita corregirnos. Ahora, ¿por qué no veo muchas veces en mi vida, hermanos, mis oraciones contestadas? ¿Por qué pareciera que mi oración no pasa del techo de mi casa? ¿Por qué pareciera que por más que oro, por más que estoy doblando mis rodillas, por más que estoy clamando a Dios, pareciera que Dios no me oye? Porque quizás hay orgullo en mi corazón. Santiago, un poco más atrás, en los versículos, si no me equivoco, en los versículos 4 por ahí, de este mismo capítulo, dice que pedimos, pero pedimos para nuestro propio deleite, pedimos para nuestras propias intenciones, nuestros propios malos deseos. Por eso no obtenemos lo que queremos, por eso no obtenemos la respuesta de Dios. Y también muchas veces, hermanos, pudieras sentirte afrentado, pudieras sentirte afrentada constantemente por Dios, pudieras parecer que Dios ya trae algo contra ti. Pareciera que dijeras: oye Dios, es que yo veo que traes algo contra mí. Pero ¿por qué pensamos de esa manera? Porque quizás, hermano, hay orgullo en nuestros corazones. Porque dice que Él resiste al orgulloso y al orgulloso lo ve de lejos. Por eso muchas veces puede ser una razón, no quiere decir que sea exactamente eso, pueden ser algunas otras cosas, pero una de ellas es que puede haber orgullo en nuestros corazones y no nos estamos dando cuenta de eso. ¿Sí? Salmo 74, del 4 al 5, vamos ahí, por favor, búsquelo. Salmos 74, 4 y 5. Dice así: dije a los orgullosos, no se jacten,
Ya los impíos no alcen la frente, no levanten en alto su frente, no hablen con orgullo insolente. ¿Qué es lo que hace un orgulloso? Pues levanta la frente, nunca se va a agachar, ¿verdad? Nunca se va a humillar. Sin embargo, hermanos, el versículo 6 de nuestro texto base nos dice que el generoso amor que Dios nos da es aún más fuerte. Por eso la Escritura dice, Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Y Santiago, hermanos, nos está recordando en este texto, ¿qué cosa? Que Dios da mayor gracia. Esto quiere decir que a pesar, hermanos, de nuestras fallas, a pesar de nuestros pecados, Dios está dispuesto a extender su gracia abundante sobre nuestras vidas. No hay pecado, hermano, que no pueda ser perdonado por Dios siempre y cuando tú lo confieses. Cuando tú y yo no confesamos nuestros pecados delante de Dios, estamos viviendo en un constante pecar delante de Dios. ¿Y cuándo tenemos que ir delante de Dios para pedir perdón por nuestros pecados? Todos los días. Porque todos los días pecamos de alguna manera. Pecamos en nuestras acciones, pecamos en nuestros pensamientos. Y entonces de alguna forma fallamos a Dios, porque dice la Escritura, tú que sabes hacer lo bueno y no lo haces, te cuenta por pecado. Entonces, si sabemos hacer lo bueno y no lo estamos ejerciendo, nos va a contar con pecado como pecado. Entonces, por ende, todos los días tengo que ir a Dios. Todos los días tengo que ir a Dios, Señor, perdóname porque hoy no fui como tú hubieses querido que fuera. Hoy no le hablé bien a mi esposa, hoy no traté bien a mis hijos, hoy no traté bien a mis padres, hoy no me comporté de una manera correcta en el trabajo, hoy hice esto, hoy hice aquello, hoy tuve estos pensamientos, hoy vi esto, hoy escuché esto, dejé que mi oído prestara atención a cosas que no me edifican y que no son puras para mi vida. Y entonces tengo que ir a Dios en ese arrepentimiento y pedir perdón. ¿Por qué? Porque de esa manera mi corazón se purifica. De esa manera mi corazón lo empezamos a limpiar de esas cosas que simplemente no agradan a Dios. Esa es la esperanza. Entonces Dios, hermanos, esta gracia que nos otorga no es para tomarla a la ligera, hermanos, no es para abusar de la gracia de Dios. Es un llamado a reconocer nuestra necesidad de Él y a humillarnos ante su presencia. Hermanos, esa gracia abundante, esa gracia mayor que Él nos da, no es para que abusemos de ella. ¿Qué quiere decir que abusamos de ella? ¿Cómo podemos tú y yo abusar de la gracia de Dios? Cuando estás constantemente incurriendo en un pecado que Dios te dice no está bien. Y aunque tú vayas y pidas perdón, sí, Dios te va a perdonar, pero como hijo de Dios, no somos ya una máquina de hacer pecado, no somos ya una máquina o de vivir en el pecado, porque entonces, hermanos, deberíamos analizar si estamos en Cristo o no. Entonces, el abusar de la gracia de Dios es que peco, me arrepiento, y entonces estoy abusando de la gracia de Dios. Y además puede ser que esté dando una evidencia que me estoy alejando de la vida de Cristo, de la vida en Cristo que Él me ha dado. Amén. Entonces, hermanos, el orgullo hace que haya una enemistad contra Dios o con Dios, la cual nos lleva, hermanos, a una desobediencia a sus mandamientos, a una falta de fe, a un rechazo a sus propósitos. Esta separación, hermanos, no solo va a agravar nuestra relación con lo divino, sino también, hermanos, nos va a sumergir en un estado de confusión, de infelicidad, en un estado de intranquilidad, en un estado de ansiedad. Hermano, cuando nos separamos de las cosas de la vid que es Cristo, hermano, porque por eso muchas veces, mayormente, no quiere decir que nada más las mujeres, pero mayormente es donde sucede, empezamos a sentir ansiedad de las cosas. ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué va a suceder si esto? ¿Qué va a suceder si aquello? Y más cuando, ¿verdad?, nos diagnostican ciertas cosas en nuestra salud. Y lo podemos ver, y como decía el pastor Carlos hace 8 días, se nos olvida lo que Dios ha hecho en el pasado y entonces nos estamos intranquilos, estamos ansiosos de lo que me vaya a pasar. Y eso lo vivimos mucho en el COVID. ¿Y si me muero? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me da? ¿Y si no me da? ¿Por qué? Porque, hermano, terminamos simplemente con una falta de fe y de confianza en Él.
Pablo dijo, si vivo, para Cristo vivo. Y si muero, para Cristo muero. Al final del día, de Cristo soy. Entonces, ¿cuál sería la preocupación de si me sucede algo? ¿Cuál sería la preocupación de que si me quedo sin recursos? Cuando sé que Dios es mi proveedor y a la medida que Él quiera va a proveer, a la medida que Él vea que yo lo necesite va a proveer, y muchas veces nos va a meter ahí ¿para qué? Para que doblemos nuestras rodillas. Para que doblemos nuestras rodillas. Muchas veces Dios va a permitir eso para que tú y yo doblemos las rodillas, para que tú y yo volvamos a la vida, para que tú y yo de verdad volvamos a la relación y a la comunión con Cristo. El problema es que muchas veces no lo vemos de esa manera y no reaccionamos a lo que Dios está haciendo para nuestro beneficio. Para nuestro beneficio. Entonces, escucha esto: la enemistad con Dios es, en efecto, la rebelión contra su voluntad. La enemistad con Dios es, en efecto, la rebelión contra su voluntad. Sin embargo, hermanos, Santiago en de los versículos 7 al 10 nos da 10 razones, hermanos, como remedio para esa enemistad contra Dios, y juntos forman, hermanos, una de las más claras, del más claro llamado a la salvación en toda la Biblia. ¿Sí? Santiago nos llama a someternos a Dios y resistir al diablo, y ese acto, hermanos, este acto de sumisión es un reconocimiento de su autoridad y un rechazo a todo aquello que nos aparta de Dios. Se lo repito, el acto de someternos a Dios y resistir al diablo es un reconocimiento de su autoridad y un rechazo de todo aquello que me va a separar de Cristo. Todo aquello, decíamos hace un momento, la obediencia no solamente es morir a lo malo, sino morir a aquello que no necesariamente es pecaminoso, pero que ocupa el lugar que Dios debe tener en mi corazón. Entonces, como punto número 1, hermanos, Santiago nos está hablando de la sumisión como remedio ¿para qué? Para la enemistad con Dios. Vamos al versículo 7 de Santiago 4. Versículo 7 de Santiago 4. Dice así: por tanto, sométanse, humíllense, entréguense, obedezcan a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Y lo primero que Santiago está diciendo, conforme a lo que viene hablando, es que debemos de someternos. Santiago capítulo 4 versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y las enemistades entre ustedes? ¿No vienen de su egoísmo? Sí, entonces ¿cuál es el remedio para ese egoísmo? Someterme a la voluntad de Dios, someterme al señorío de Cristo. Después Santiago dice que no tenemos aquello que deseamos. ¿Por qué? Por el egoísmo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a hacer morir eso? Por medio de someternos al señorío de Jesucristo. Entonces Santiago lo que le está diciendo, el remedio para aquello. Recuerde que más atrasito, en el capítulo 3, Santiago le dice a su audiencia: ¿tú qué dices tener sabiduría? Parafraseando el texto, ¿tú qué dices conocer a Dios? Bueno, demuéstralo con tu forma de actuar. Demuéstralo dando evidencia que te estás sometiendo al señorío de Jesucristo. ¿Cómo es que tú y yo podemos hacer morir todas esas cosas que nos separan de Dios, que de cierta manera ocupan el lugar en nuestro corazón que Dios debiese ocupar? Sometiéndonos a Él. Sometiéndonos a Él. La palabra griega, hermanos, que se utiliza para someter, o someteos, que dicen las 60, es la palabra upotasó, con doble S, upotasó, que es en primer lugar un término militar. Esta palabra griega es un término militar que significa literalmente estar por debajo en rango. Eso es lo que significa. Esta palabra griega es estar por debajo en rango. Y al estar en forma pasiva, hermanos, indica que la sumisión, ¿verdad? Nuestra sumisión ha de ser una sumisión voluntaria. Dios quiere que tú y yo nos sometamos, podamos estar sumisos de una manera voluntaria.
voluntaria en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque simplemente reconocemos que Él es nuestro Señor. No estamos dando una imposición de que te sometes porque te sometes, como muchas veces sucede en el matrimonio, ¿verdad? Tú te sometes porque yo aquí soy el varón de la casa, soy el cabezón del hogar. Porque no es la cabeza, a veces es el cabezón, que no entiende la función y cómo debe de guiar a su familia. Pero habla de ese sometimiento. Y ese mismo sometimiento, hermanos, lo habla en el matrimonio también cuando dice que la mujer debe estar sujeta o sometida a su esposo de una manera voluntaria. No es por imposición del esposo. No es porque te agarre a Biblia y te dice, no, es que la Biblia dice que tú te tienes que someter porque tú eres la mujer y tú tienes que estar sometida. No. Dijo el dicho mexicano, ¿verdad? A fuerza ni los zapatos entran. Pero esa sumisión también dice, ahí mismo ahí en Efesios, si no mal me equivoco, 5:22 por ahí, si no mal me equivoco la cita, habla de cuando dice que ese sometimiento de la mujer, dice, así como te sometes al Señor. Así como al varón le dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, de una manera sin esperar, de una manera que a pesar de lo que es, tienes que amarla, pero también la mujer dice, sométete a tu esposo como al Señor, de la manera similar. Ese como es un símil que se refiere a una forma igual como tú te sometes al Señor. El problema es que cuando tú no amas a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, estamos en desobediencia. Cuando tú no te sometes a tu esposo como te someterías a Cristo, entonces no nos estamos sometiendo a Cristo. No estamos amando como Cristo nos los indica. ¿Sí? Entonces, hermanos, lo primero, por eso cuando no hay un sometimiento a Dios, como dice aquí la palabra griega, que está de una forma voluntaria, cuando no lo llevamos o no lo ejercemos, hermano, es por ello que vienen los conflictos. Es por ello que vienen los conflictos en cualquier área de nuestra vida, sea en el área dentro de la iglesia, sea en nuestro trabajo, sea en nuestra casa. Si no nos sometemos, hermano, tú no te sometas a las leyes de tránsito y te van a estar infraccionando a cada rato. Esa es una realidad. ¿Cómo se quita eso? Bueno, pues siendo obedientes a lo establecido. Entonces, esta primera exhortación, hermano, constituye juntamente con la última que vemos en el versículo 10 de nuestro texto base, dice, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Estas dos, tanto la primera del versículo 7 como la segunda del versículo 10, hermanos, forman un marco fundamental dentro del cual se insertan todas, hermanos, las demás cosas que Santiago va a estar hablando de este versículo del 7 al 10 que estamos estudiando en el capítulo 4. Y entonces, hermanos, ¿por qué? Porque nos exige una radical sumisión y humillación al que es nuestro legítimo Señor y Salvador, dejando de lado cualquier otro amorío. ¿Y cuál es el amorío? Recuerde que decíamos que el amor del mundo nos vuelve enemigos de Dios. ¿Cuál otro amorío, otro amor puede haber en nuestras vidas? Pues el mundo, las cosas que el mundo da, las cosas que el mundo ofrece. Y, hermanos, es aferrarnos a Él, ¿sí? Nos exige, el humillarnos nos exige una radical sumisión y humillación al que es nuestro Señor y nuestro Salvador, y nos exige aferrarnos a Él, negarnos a nosotros mismos. Recordemos, hermanos, que en el momento en que tú y yo nos convertimos, en el momento en que fuimos redimidos por Cristo, nos comprometimos con Él en una relación de amor, de fidelidad y obediencia. Por eso es que la iglesia y Cristo hace ¿cómo se le llama? Se me fue la palabra. Hace una analogía con el matrimonio. Por eso es muy relacionado con el matrimonio y lo que hablábamos hace un momento. ¿Por qué? Porque cuando tú te casas, haces un compromiso con tu cónyuge, ¿cierto o no? De poder ser fiel hasta la muerte, de poder tener una fidelidad hacia ella, de tener hacia él una fidelidad, de amarla en las buenas y en las malas y en las peores. ¿Cierto o no? ¿Y qué sucede cuando faltamos alguna de esas cosas? Entonces empiezan los conflictos dentro de casa. Es lo mismo, hermanos, cuando tú y yo
no le somos fiel al Señor, no le demostramos amor al Señor, no somos obedientes al Señor, empiezan los conflictos espirituales en mi vida. Me empiezo a separar de Cristo. Me empiezo a separar del Cristo porque dejo de amarlo a Él para amar a alguien más. Dejó de amar. Es lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. ¿Qué le pasó a la iglesia de Éfeso? Has dejado tu primer amor. Ya no muestras interés por mí. Ya no muestras interés por mí porque te fuiste tras los ídolos. Te fuiste por la vanidad de tu mente, por la vanidad del entorno. Sin embargo, hermanos, es una realidad que con el paso del tiempo tendemos a volver a nuestra vieja y vana manera de vivir. ¿Qué es lo que le sucedió al pueblo de Israel cuando Dios los sacó de Egipto? Cuando se olvidaron de las maravillas que Dios había hecho, cuando se olvidaron de que cruzaron el mar, cuando el mar se abrió en dos, cruzaron el seco, brincaron, los egipcios se murieron, cuando Dios los empezó a sustentar, ¿qué fue lo que sucedió? Querían volver a Egipto. Querían volver a Egipto. Se olvidaron de las misericordias de Dios, se olvidaron de las bondades de Dios, se olvidaron de que Dios los había sacado de la esclavitud y de la servidumbre. Y hermano, cuando tú y yo nos olvidamos de eso, volvemos a Egipto otra vez. Cuando tú y yo se nos olvidan las bondades y las misericordias de Dios en nuestras vidas, que por su gracia es que estamos en Él, volvemos a Egipto, anhelamos estar en Egipto. Ay, es que pastor, yo me acuerdo cuando bailaba, parecía pirinola, pastor. Ay, yo me acuerdo, pastor, cuando iba yo aquí, allá, bla, bla, bla. Y ahora tengo que venir el domingo a la iglesia. Pues gloria a Dios, hermano, porque no más es el domingo. Pero cuando nos empezamos a desligar de la vid, queremos siempre volver a Cristo. No va a haber otra razón. No va a haber, y no aplica la que, es que cuando mira, un demonio es echado y está barrida la casa y regresa y entonces se trae otros 7. No aplica ahí, hermano, Eso no aplica para el cristiano, para no transgiversar los textos. Eso no habla de una persona que es creyente. Lo que sí habla, hermanos, es que podemos ser como el hijo pródigo, estando en Cristo, irme al mundo. Pero así como Dios hizo regresar al hijo pródigo, no sé cómo lo vaya a hacer contigo. Si tú y yo decidimos irnos al mundo, si somos hijos de Dios, nos va a regresar de una manera o de otra. ¿Sí? Pero hermano, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hacemos esto, volvemos a esa vieja manera de vivir, a nuestros viejos amoríos, es decir, en nuestra relación con el mundo, y empezamos a anhelar y empezamos a buscar y empezamos a hacer las cosas que antes hacíamos. Y lo que Santiago, hermanos, está diciendo lo que está haciendo, es un llamado al arrepentimiento, a volverse a Dios, a volvernos a colocar bajo la sumisión a Cristo. Y esta sumisión implica obediencia y reconocimiento de su señorío en nuestras vidas. Es un acto de fe, hermanos, y confianza en su palabra y en sus propósitos para nuestras vidas. Es reconocer, Señor, sí me he alejado. Señor, sí he anhelado más el mundo que tu casa, que estar en tu casa, como decía el rey David. Mejor es un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Y hoy en día pareciera que son 1000 veces mejor fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer concesiones con el mundo, empezamos a dar tregua a las cosas del mundo que me empiezan a separar de Dios, hermano. ¿Y cómo sucede eso? Por mi falta de oración, por mi falta de comunión con Dios, por mi falta de doblar mis rodillas todos los días a Él. Por eso dice, resistid al diablo, que es el segundo punto, ¿sí? Nadie puede ser salvo sin someterse a Dios, hermano. Someterse a Dios es obedecer su palabra sobre Cristo y la plenitud del Evangelio de Dios, como dice Romanos 1:1. Así, hermanos, como someterse a Jesús es como someterse al Señor y como someterse a Dios, Jesús dijo, hermanos, en Mateo, capítulo 10, versículo 39, dice, el que haya su vida
la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y Lucas 14, 27 dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermanos, si queremos salvar nuestra vida, ¿qué significa eso? Seguir viviendo como antes vivía. Si yo no quiero perder ese estilo de vida, esa forma de vida, la va a perder. Al final del día vamos a ir a la condenación. Pero dice que el que no lleva su cruz y no viene en pos de Él, no puede ser el discípulo de Cristo. Tú y yo no nos convertimos en discípulos de Cristo si es que no nos negamos a nosotros mismos. Si es que no nos negamos a nosotros mismos. Esto es sencillamente que no se puede confiar en Cristo como Salvador si en el mismo momento uno no se somete a Él como Señor. Tú no puedes decir, yo confío en Cristo, yo sé que Cristo es mi Salvador, yo sé que Cristo está conmigo, cuando tú no te sometes a su señorío. Estarías contradiciendo, estarías siendo incongruente con tus palabras. Tu vida no estaría reflejando tus palabras. Y muchas veces así nos pasa. Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador. Yo sé, yo confío en Cristo, sí. ¿Y te sometes a Cristo? Por eso es que tú vas afuera y le dices, oye, ¿tú confías en Dios? ¿Tú confías en Cristo? Todos te van a decir que sí. Pero ¿se someten a Cristo? ¿Se someten a los principios de la palabra de Dios? Sencillamente no. En otras palabras, hermano, no puedo decir que Cristo es mi Señor y Salvador y no someterme a sus palabras, no confiar en Él, sino confiar en mis recursos y confiar en mis habilidades. Si tengo esta necesidad, pero como soy bien hábil, ya sé qué voy a hacer, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y entonces empiezo a confiar en mis recursos y empiezo a confiar en mis habilidades. Si Dios no me responde, me meto en una tanda, ¿verdad? Para que después en diciembre me den una buena lana y entonces me compre el carro del año que quiero, si Dios no me lo quiere dar, ¿verdad? Me meto a guardadito de Banco Azteca. Híjole, ya estoy haciendo promoción y ni nos da nada, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero hermano, empezamos ¿a qué cosa? A confiar en nuestros propios recursos. Empezamos a confiar en nuestras propias habilidades, lejos de confiar realmente en Dios. Porque Él tiene sus tiempos. Y muchas veces, hermano, yo conozco personas que dicen, no, los tiempos de Dios son perfectos. Sí, pero pues no aplica en ese sentido, porque ni obedeces a Cristo, ¿verdad? Sin embargo, Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, vamos ahí, por favor, vamos a buscarlo. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6. Proverbios 3, del 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No uses tus recursos, no uses tus habilidades. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y es ahí donde debemos de realmente poner nuestra confianza en Dios. Hablaba en la semana, llevaba a los hermanos que son mis papás adoptivos, que les digo, que los conocen muchos de ustedes, y ella trae un problema en la columna, y el doctor le decía, le sacaron las radiografías y su columna es una S, hermano, de ella, y le decía el doctor, oiga, usted es para que no estuviera caminando, usted es para que estuviera en una silla de ruedas, dice, porque su columna está totalmente destrozada. Y yo le decía a ella, cuando usted sienta dolor, que es insoportable ese dolor, cuando usted sienta que le duele la espalda, acuérdese de las misericordias de Dios, que no la ha dejado en una silla de ruedas. No se queje, glorifique a Dios. Yo sé que duele, yo sé que le va a doler, pero glorifique a Dios que por su gracia y por su misericordia, usted no está en una silla de ruedas. Usted hasta el día de hoy camina. Y a veces, hermanos, somos así. Somos desagradecidos porque no confiamos de todo nuestro corazón en el Señor. No nos apoyamos en nuestros propios recursos, nos apoyamos en nuestro propio entendimiento y no lo reconocemos en nuestros caminos. Por tanto, nuestra senda, nuestra forma de vida no puede ser enderezada. Si tú y yo no reconocemos al Señor en nuestro andar diario, hermano, nuestra senda siempre va a estar torcida. Siempre vamos a estar haciendo lo contrario a lo que Dios nos pide que hagamos. Siempre va a ser así. Y el segundo punto es la resistencia que Santiago nos
nos indica para qué, para, ¿verdad?, contrarrestar la enemistad con Dios. Versículo 7, en la parte B del versículo de Santiago 4, dice así: resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Y en paralelo a este pasaje, hermanos, Pedro nos dice en su primera carta, vamos a buscarlo, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 8, versículo 8 y versículo 9. Primera carta de Pedro 5, capítulo 5, versículos 8 a 9, dice: sean de espíritu sobrio, estén alertas. Su adversario, el diablo, dice, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Punto número 1, que dice, el diablo anda ¿qué? Buscándolo a usted. ¿Para qué? Para hacer migas con usted, para hacer tregua con usted. De esa manera se lo va a devorar. Versículo 9, pero resístanlo firmes ¿en qué? En la fe. Resístanlo firmes en la fe. Y cuando nos sometemos a Dios, nuestro nuevo Señor, eso es resistir al diablo, el viejo señor. Antes de ser hijos de Dios, éramos hijos del diablo. Y a veces dijeron, ay, pastor, sí, antes de ser hijos de Dios, usted y yo éramos hijos del diablo. La palabra resistir, hermanos, se traduce del griego antisetmi, que significa literalmente levantarse en contra, oponerse. Entonces, hermano, el versículo 7, en la parte B, se leería de esta manera: levántense en contra, opóngansele al diablo y él huirá de ustedes. Pero muchas veces, hermanos, lejos de oponérmele, lejos de levantarme en contra de él, simplemente lo apapachamos porque dice que si no puedes con el enemigo te le unas, ¿verdad? Y a veces así hacemos con el enemigo, el diablo, el acusador. Mejor es más fácil unirnos que someterme a Dios, que cuesta más trabajo. Porque el corazón del hombre siempre es al pecado. Entonces el pecado es más fácil hacerlo que la santidad, que llevar la santidad en mi vida. Porque la santidad implica negarme a mí mismo para poder hacer lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Para vivir en su palabra, para vivir en esa santidad. Entonces, Santiago dice, para que tú puedas resistir al diablo, para que el diablo pueda huir de ti, tienes que levantarte en contra de él. Tienes que oponerte a los deseos que el diablo trae a tu vida. Pero ¿cómo lo resisto? ¿Cómo es la forma de resistir? Me pongo los guantes y lo ando buscando a ver dónde anda, porque él es invisible, usted no lo puede ver. Él es espíritu, ¿verdad? Bueno, es que entro en un trance, pastor, y entonces me meto en la esfera espiritual y entonces lo puedo ver. No, usted no puede hacer eso, porque entonces eso sería brujería. Efesios capítulo 6, versículo 13. Y aparte de eso, un hijo de Dios no lo debe de hacer. Efesios 3:13 nos va a decir cómo podemos resistir al diablo. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: por lo tanto, ya lo tiene, Efesios capítulo 6, versículo 13. Sí. Gloria a Dios. Dice así: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir ¿a quién? Al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Usted y yo tenemos que ponernos la armadura de Dios, y en términos prácticos es responder con las verdades del Evangelio ante los ataques del enemigo. ¿Cómo va a resistir al diablo? A través del Evangelio, a través de la Biblia. Y lo que decíamos la vez pasada, ¿cómo usted puede dar una respuesta bíblica? Y dábamos la ilustración de José cuando muere su padre Jacob, y entonces sus hermanos dijeron: ahora sí, José, como es el mero aquí en Egipto, nos va a dar cuello a todos. Y José dio una respuesta bíblica. ¿En qué forma? En que dijo: no, espérense,
yo no soy como ustedes piensan que soy, ni voy a actuar como ustedes creen que voy a actuar. ¿Por qué? Porque Dios me mandó a mí para poder salvaguardar muchas vidas. Y damos una respuesta bíblica, y eso lo habíamos visto hace 2 semanas. Pero en términos prácticos es responder con las verdades del Evangelio ante los ataques del enemigo, y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos dio ejemplo de ello. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 3 al 7. Mateo capítulo 4, versículos del 3 al 7. ¿Ya lo tienen? Dice así: acercándose el tentador, el diablo. Acuérdense que es la historia donde dice que el Espíritu, en el versículo 2, Jesús es llevado por medio del Espíritu al desierto para ser tentado, ¿sí? Dice: y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: ¿qué cosa? Yo no tengo por qué hacerte caso. Yo soy el Hijo de Dios. No tengo por qué hacerte caso a ti, Satanás. ¿Así le dijo? ¿Qué le dijo? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, citando el Antiguo Testamento. ¿Cómo le respondió Jesús al enemigo? Con la palabra de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. Mire, bien abusado el diablo. Dijo: ¿quieres que nos agarremos a bibliazos? Va, órale, va la mía. Dice: escrito está, y le cita un salmo. Dice: escrito está. Dice: lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Entonces dijo: aquí sí, allá le aplico también, dijo el diablo, ¿verdad? Pero Jesús le contestó: también escrito está, Satanás, en lugar de estar tergiversando la escritura, también escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Y Jesús le empezó a dar una respuesta con la palabra de Dios. ¿Cómo resistimos al diablo? Con la palabra de Dios. ¿Cómo resistimos ante las ofertas del mundo, ante las ofertas que el mundo trae a nuestras vidas? Con la palabra de Dios. Ay, es que se me antojó una fría porque hace un calorón, pastor. Pues mejor que se te antoje un agua de horchata, ¿verdad? No, pero una güera, no, nada. Responded: santo, porque santo es el Señor. A santidad nos ha llamado el Señor. Yo nunca he entendido esa parte que muchas veces decían en el mundo mis amigos, cuando uno era cristiano: ay, me voy a echar un cigarrito para el frío. Yo dije: pues eso te quita el frío, ¿cómo está el asunto? Porque cuando lo llegué a intentar, pues a mí me seguía dando frío. Yo no sé en qué manera operaba esa parte, ¿verdad? Pero son las ofertas que el enemigo trae a nuestras vidas. Y la guerra, hermano, dicha guerra se lleva a cabo en el campo de nuestra mente. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos de llevar todo mal pensamiento, todo pensamiento que se levanta contra las verdades de la palabra de Dios, las debemos llevar cautivas a la obediencia a Cristo. Y por eso, hermanos, tú y yo tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios y debemos ser llenos de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para seguir siendo guiados, para seguir siendo controlados por Él. Así que no hay acuerdos posibles ni neutralidad alguna, hermanos. Si somos cristianos, no debemos dar concesiones a los deseos pecaminosos que nos separan de Dios. O somos cristianos, somos de Cristo, o somos del diablo. ¿De dónde somos tú y yo? Hermano, por eso es que la palabra de Dios dice en Romanos 12:2, tienen que dejarse transformar por medio de las palabras de Dios, renovarse el pensamiento por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ser renovados tú y yo? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a resistir al enemigo si no hay palabra en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a hacerle frente a Satanás si no hay palabra de Dios en nuestra vida? Si no hay Biblia en nuestras vidas, si no llevamos nuestro devocional todos los días, no como un protocolo,
sino porque quiero seguir aprendiendo de Dios. Y es triste que muchas iglesias dicen, no, eso de los devocionales, que no sé qué. Hermano, entonces es nuestra vida diaria. No solamente debemos vivir a Cristo dentro aquí el domingo. Dice el pastor Sugel Michelén, nosotros vamos el domingo a seguir adorando a Dios. ¿Por qué? Porque se supone que todos los días debemos vivir una vida de adoración a Dios, una vida de su palabra, una vida de escudriñar su palabra, una vida de aprender de Él. No es el domingo nada más, es toda la semana. Y Santiago, hermanos, lo decía ahí en el versículo 4, la amistad con el mundo, que es el sistema del mundo, Satanás y sus demonios, es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 2, versículos 15 y 17. Vamos ahí, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 a 17. Cómo Juan hace un paralelo con lo que Santiago nos está hablando en este 4:4. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. ¿Ya lo tienen? Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si aman al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios, el que se somete a Dios, el que obedece a Dios, permanece para siempre. Sí, permaneces 15, 17, ¿sí? Creo que sí está bien la cita, ¿verdad? Ok, dice que el que hace la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios es someterme al señorío de Jesucristo, dice permanece para siempre. Levantarse con el Señor es levantarse en contra de todo lo pecaminoso, hermanos, y mundano que anteriormente estaba atrayéndonos, anteriormente estaba corrompiéndonos y anteriormente estaba esclavizándonos. Entonces cualquiera, hermanos, que no sea de Cristo es un hijo del diablo, como Juan 8:44 lo dice. No hay otra. Y hermano, el mundo vive siendo así. El mundo vive siendo así. Por eso necesitamos usted y yo compartir las buenas nuevas, para que puedan ser librados de esa esclavitud del pecado y para que puedan dejar de ser hijos del diablo y convertirse en hijos de Dios. Y el que practica, dice Juan 8:44, el pecado es del diablo, primera de Juan 3:8. El que es de Cristo es un hijo de Dios. La salvación, hermano, trae un cambio de amo, un cambio de lealtad, un cambio de ¿qué? De familia. La vida del creyente, hermanos, deja de servir al diablo para servir a Dios y deja de ser esclavo del pecado. ¿Para qué? Para que ahora pueda ser esclavo de Cristo por amor. Por amor, hermano. Al igual que el diablo, hermanos, dejó a Jesús después de la tentación en el desierto, lo que leíamos hace un rato, también huirá de nosotros si lo resistimos. También huirá de nosotros si lo resistimos. Es una promesa. Es una promesa que Santiago hace, o Dios a través de Santiago hace. Resistan al diablo y él huirá. De esa manera, hermano, nosotros nos libraremos de esa enemistad con Dios por haber caído en la forma de pensamiento del mundo. Entonces, hermanos, para terminar en este día, cuando tú y yo nos rendimos a la voluntad de Dios, nos sometemos a la voluntad de Dios, confiamos en su poder, estamos seguros en su protección y podemos enfrentar cualquier desafío que venga a nuestras vidas, cualquiera que sea, hermanos, la circunstancia de nuestras vidas. Podemos reconocer siempre que
en esa sumisión encontramos la fortaleza y en nuestra resistencia al diablo encontramos nuestra victoria. Les repito, en nuestra sumisión a Dios encontramos nuestra fortaleza y en nuestra resistencia al diablo encontramos nuestra victoria. Y en Cristo, hermanos, somos más que vencedores. Amén. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que hoy has hablado a nuestros corazones. Nuestra oración es que tu palabra, Señor, pueda cobrar vida en nuestras vidas. Que, Padre eterno, nos demos cuenta dónde estamos parados el día de hoy. Qué tanto estamos sometiéndonos a ti para ese remedio de la enemistad contigo. Gracias porque, Señor, tu gracia es abundante sobre nuestras vidas, que a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros pecados, a pesar de aquello que hacemos que es desagradable a ti, tú estás dispuesto a extender tu gracia abundante sobre nuestras vidas. Y no queremos, Señor, abusar de esa gracia, sino ir, Señor, a reconocer la necesidad que tenemos de ti y, Señor, humillarnos ante tu presencia. Padre, es por ello que te pedimos perdón si hemos actuado de esa manera, Señor, como Santiago dice, y como Santiago nos seguirá diciendo en los próximos capítulos, Señor. Santiago, Señor, adelante nos está hablando, Señor, de cómo nosotros tenemos que someternos a ti, de cómo, Señor, nosotros tenemos que actuar, de cómo nosotros tenemos que huir, resistir al diablo, pero dice que esa forma de huir, esta manera de huir, debemos de acercarnos a ti para que tú te acerques a nosotros. Debemos de limpiar nuestras manos como pecadores que aún seguimos siendo, y debemos de dejar esa doblez de ánimo, debemos de purificar nuestros corazones, debemos de afligirnos, debemos de lamentarnos, debemos de llorar, Señor, que nuestra risa se convierta en lamento y el gozo en tristeza, como evidencia de nuestro arrepentimiento, como evidencia de que te necesitamos, como evidencia de que, Padre eterno, tenemos o estamos, o nuestro arrepentimiento es un arrepentimiento genuino. Padre, de esa manera debemos humillarnos ante tu presencia, y sabemos que si lo hacemos, tú nos exaltarás en su debido tiempo. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos, te doy gracias por la vida de la iglesia, y te doy gracias porque tú nos ayudas en todo esto por medio de tu Espíritu Santo. A ti te damos la honra, a ti te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Porque nuestro Señor es bueno y siempre sabe lo que necesitamos. Así que llevémonos esta palabra a nuestro corazón. ¿Para qué? Para ponerla por obra, hermano. Que no sea un domingo más, que no sea una predicación más, sino que podamos entender que Dios quiere purificar nuestros corazones por medio de su palabra. Amén. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga.